Que Dios te bendiga. El día de hoy te quiero hablar un poco de Halloween, festejo que está a punto de suceder. Fíjense que es una tradición que no viene de nuestro país para nada, viene de las Islas Británicas de muchos años atrás. Resulta que en ese lugar había un grupo de personas llamados los celtas, quienes eran liderados por un grupo de sacerdotes paganos llamados los druidas. ¿Qué es lo que hacían este grupo de personas? Pues cada 31 de octubre ellos festejaban a su dios llamado Shamain, que era el dios de la muerte. Entre muchas otras prácticas, lo que hacían este grupo de sacerdotes llamados druidas, salían por las noches, casa por casa, con una lámpara de nabo en sus manos para que les iluminara el camino, porque salían de noche, y en esas casas ellos pedían alimentos, pedían niños y pedían a señoritas para ser sacrificados a su dios Shamain. Si en esos hogares no se les entregaba aquello que pedían, entonces ellos echaban una maldición en ese hogar y alguien de la familia tenía que morir en ese año, porque supuestamente dentro de esa lámpara de nabo llevaba una cara pintada externamente, una cara tallada, y en el interior llevaba una vela, por cierto, y según ellos, dentro de esa lámpara de nabo había un espíritu malévolo llamado Jok, que era el que les daba la autoridad y el poder para poder ejecutar las maldiciones en los hogares donde no recibían lo que querían. Posteriormente, adoptaron también, más bien a esta tradición incrementaron el día 1 de noviembre, porque supuestamente este grupo de sacerdotes decían que las almas de los muertos, o sea, de los difuntos, que regresaban cada año a sus antiguos hogares y que por lo tanto los vivos tenían que recibirles con ofrendas, porque si no era así, las almas de los muertos podían ejecutar una maldición en ese hogar y algo malo sucedería. Y es así como empezaron a festejar desde el día 31 y el día 1 de noviembre. Tiempo después, esta tradición, pues como todas las otras tradiciones, ¿verdad? Se corrió la voz y llegó a otros lugares, llegó a otro país. Entonces, ¿a qué país llegó primeramente? Pues bueno, pues llegó a Roma cuando estaba Constantino, quien era en ese entonces el emperador de Roma, y incorporó esta tradición en ese lugar, y resulta que ya no solamente era el 31, que era la víspera de todos los santos, como ellos decían, sino que también el día 1, que era para recibir a las almas de los difuntos. Bueno, pues pasado el tiempo, ahí mismo en Roma ya estaba el Papa, el Papa Gregorio IV. El Papa Gregorio IV no solamente incorporó ese día 31 de octubre, 1 de noviembre, sino que también adoptaron el día 2 de noviembre también. El día 31 lo declararon un día solemne, se hizo una misa y resulta que se divulgó esa noticia que se tenía que practicar de manera general. Entonces, no por decisión propia, sino que la Iglesia Católica impuso la festividad de esa tradición, primero el 31 de octubre y luego el 1 y el 2, y así, después pasó a la práctica en otros países, después llegó a Norteamérica también. Obviamente cada país que iba incorporando esta tradición, pues iba haciendo algunos cambios o iba adaptándolo a ciertas tradiciones que ellos ya practicaban anteriormente, pero pues el trasfondo es el mismo, era adoración a Shamain, al dios de los muertos. Y esto sucedió más o menos a finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, cuando se adoptó esta tradición a estos países, y de ahí se empezó a divulgar a todos los demás países. Cabe recalcar que esta fiesta de todos los santos, que fue ordenada por el Papa Gregorio IV, quien estaba en ese entonces en Roma, se ordenó que se practicara de manera universal y tuvo su primera vigilia solemne el día 31 de octubre. Y pues como ya les había mencionado, pues ya después se incorporaron el 1 de noviembre y el 2 de noviembre. Entonces, ¿qué es a lo que voy con esto? Bueno, pues a veces en estas fechas nosotros vemos a niños disfrazados de murciélagos, de diablos, de monstruos, de arañas y cosas sangrientas y demoníacas y así. Y quizá decimos que no tiene nada de malo el practicar estas cosas, pero ¿saben? Sí tiene mucho de malo. ¿Por qué? Porque toda esta práctica es una declaración abierta que es adoración a Satanás. Son prácticas del ocultismo, son prácticas del oscuro, son prácticas que van en contra de la luz, por lo tanto no le agradan a Dios. Y la persona que las practica pues seguramente tendrá grandes consecuencias en su tiempo por hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. Mi deber es informarte, yo no quiero imponerte nada, tú decides a quién adoras, tú decides a quién sirves y qué es lo que haces, pero mi deber es informarte qué es lo que dice la Biblia de todas estas prácticas, pues dice que Dios está en contra de todas ellas. Entonces el hecho de que uno permita que sus hijos participen disfrazados, ir a pedir dulces y eso, pues no es nada inocente. Quizá para los niños sí, porque no tienen el conocimiento, pero tú como padre o como madre deberías de enseñarles qué es lo que hay detrás de todo esto, porque en el momento de que tú los dejas que practiquen estas cosas, pues significa que tú apoyas, que tú los
los respaldas en la adoración al diablo, porque no es nada más y nada menos que adoración abierta al diablo. Entonces, el hecho de que lleven esa lamparita de calabaza, también tiene un significado. Pues antes eran nabos, una verdura más pequeña, pero ya cuando se incorporó esa tradición a otros países, pues cambiaron el nabo por la calabaza, porque la calabaza era más grande y así podía iluminarles más. Pero al final de cuentas, siempre se ha dicho que dentro de esa lámpara va un espíritu llamado Yok, que es el que ejecuta las maldiciones de los hogares donde no reciben aquello que piden. Y es por eso que muchos niños, a veces avientan cosas a las casas donde no les dan dulces, murciélagos, animales muertos. En mi casa, así pasó una fecha, aventaron una rata, un tlacuache muerto y huevos en el portón de mi casa. ¿Por qué? Por no recibir aquello que ellos pedían. Entonces, ¿qué es lo que dice la historia de esto, de esta práctica? Pues que antes exactamente, si los sacerdotes druidas pedían niños a señoritas o alimentos y no les era dado, ellos ejecutaban una maldición a través del espíritu que iba en la lámpara de ese nabo y en esa casa alguien moriría ese año. Entonces trae una historia, pero es una historia oculta, una historia perversa, una historia mala, una historia que adora a las tinieblas, que adora a la muerte, que adora a Satanás. Entonces nosotros como cristianos no adoramos a la muerte, no adoramos a los muertos, no hacemos rituales, no hacemos ofrendas, no practicamos Halloween. ¿Por qué? Porque van en contra de la voluntad de Dios. Sí, antes quizá practicábamos estas cosas por desconocimiento, pero una vez que yo llegué y conocí la luz de la palabra de Dios, que es la Biblia, yo deseché muchas cosas que practicaba anteriormente. ¿Por qué? Porque sé que no le agradan a Dios, y todo aquello que tú practicas que no le agrada a Dios, tarde o temprano va a traer consecuencias graves a tu vida. Yo soy una persona que adora a un Dios vivo, a un Dios de luz, a un Dios de esperanza, a un Dios que es real, que escucha, que es verdadero, a un Dios que es soberano, que es todopoderoso, un Dios que ve, que siente. Entonces yo no tengo por qué invocar a cosas ocultas, cosas que van en contra de su voluntad, y creo fielmente en lo que dice su palabra, que es la Biblia. Yo sé que tú puedes creer lo que tú quieras y practicar lo que tú quieras, pero mi deber es informarte lo que está en la Escritura. Entonces, si tú aún sabiendo la verdad quieres seguir practicando estas cosas y permitir a tus niños que lo practiquen, pues será tu responsabilidad y tu decisión. Pero una cosa es hacer las cosas con conocimiento y otra cosa pues es hacer las cosas con desconocimiento. Sin embargo, el hecho de que tú desconozcas ciertas cosas y las practiques, de todas maneras va a traer la misma consecuencia. El desconocimiento de las prácticas no significa que no tendrán su paga. Espero que Dios te bendiga y que esta palabra haya sido de bendición, y te voy a dar algunas citas por si tú las quieres leer posteriormente. Que hay muchas citas en la Biblia, pero yo solamente te voy a dar unas para que te informes un poquito más. Está en el libro de Colosenses 2:8, Deuteronomio 18, y también está en 1 Corintios 10.